Muy buenos días. Hoy presentamos Corynebacterium diphtheriae no toxigénica a propósito de casos clínicos. Soy Stephanie Galeano, bioquímica residente de segundo año de bioquímica clínica. Vamos a recordar un poco de qué se trata la difteria. Es una enfermedad bacteriana grave que afecta las vías respiratorias superiores y en algunos casos la piel. Se transmite a través de gotitas respiratorias de una persona infectada a otra que no la está o de alguien que porte síntomas. Se puede contraer al entrar en contacto con un objeto contaminado con la bacteria. Para ver la historia, porque el bacilo se conoce a partir de la enfermedad. La difteria es una enfermedad conocida desde la antigüedad y en 1883 se demostró que el agente etiológico de la enfermedad era un bacilo al que denominó Bacilo de Klebs. Al año siguiente, otro científico demostró que este microorganismo solo se cultiva de la cavidad nasofaríngea y postula que el daño en los órganos internos se debe a la presencia de una toxina soluble. En 1896, al microorganismo causante de la difteria se designa con el nombre de Corynebacterium para el género, del griego que significa masa, debido a que la bacteria tenía sus extremos engrosados y le daban ese aspecto cuando se observaba al microscopio. Luego se definió al nombre como Corynebacterium diphtheriae. En 1929 se demuestra que al tratar la toxina diftérica con formaldehído se transforma en una toxina que conserva su capacidad antigénica, pero que ha perdido su capacidad tóxica. La forma modificada se la denominó toxoide. Desde entonces se usa el toxoide como diftérico como método de vacunación contra la enfermedad. Es decir, que acá comienza el problema. Las cepas Corynebacterium diphtheriae toxigénica tienen una vacuna que es el toxoide, mientras que las no toxigénicas no la tienen. Para entender un poco el Corynebacterium diphtheriae no toxigénico, vamos a ver de qué se trata el mecanismo de patogenicidad de las cepas toxigénicas. Todas las cepas toxigénicas son lisogénicas, es decir, están infectadas por un fago latente. Este bacteriófago deposita su genoma bacteriófago a la bacteria que a su vez se introduce al genoma bacteriano. Es así donde lleva el proceso del ciclo lisogénico y la bacteria se transforma, la bacteria tiene dentro, en su interior, ahora un gatillador de la producción, el gen TOX que va a producir la toxina diftérica. La producción de toxina ocurre solo cuando el bacilo adquiere desde el bacteriófago específico, por el proceso que les dije, lisogénico, que lleva la información genética de la toxina, el gen TOX. Que esta toxina es la que causa la enfermedad. La patogenia se atribuye directamente a una exotoxina secretada por la bacteria en el sitio de infección de la toxina diftérica. Esta pertenece a la familia de las exotoxinas A, B y está codificada en el gen TOX del bacteriófago en estado lisogénico. La toxina diftérica secretada por la bacteria sufre una ruptura proteolítica que la divide en dos fragmentos, A y B. El fragmento B es el responsable de la unión de la toxina al receptor específico sobre la célula epitelial y de la translocación del fragmento A hacia el citoplasma de la célula. Una vez en el citoplasma de la célula, se sabe que una sola molécula del fragmento A de la toxina puede inactivar todo el mecanismo de síntesis de proteínas de la célula, llevándola a la muerte. Ahora bien, las cepas no toxigénicas su mecanismo de patogenicidad está poco estudiado debido a que es infrecuente, pero hay que comenzar a prestar atención a este tipo
de cepas no toxigénicas y conocer un poco el mecanismo virulento que tiene, que es uno de los objetivos de esta presentación. Las cepas no toxigénicas, por definición, no contienen el gen TOX, pero pueden variar en su manera de adherirse a la célula hospedera y en su em, viabilidad intracelular y en su capacidad de estimular citoquinas en el sistema inmune del hospedero, lo cual se traduce a una mayor gravedad de la infección. El bacilo difterico tiene factores de virulencia como hemaglutinina, hidrofobinas y neuraminidasas. Estas son moléculas de adhesión y las neuraminidasas son independientes de la producción de toxina. O sea que para tener factores de virulencia que sean realmente virulentos para el hospedero, no, no, y no tienen esta toxina diftérica. La unión favorece la colonización del tejido afectado, la replicación bacteriana y la formación del factor codón. Este factor codón está compuesto por ácidos corínicos. Esto provoca la ruptura de la mitocondria por destrucción de la membrana, disminuyen la respiración celular y ocasionan la muerte celular. Este es el mecanismo que más se ajusta para poder entender a las cepas no toxigénicas. En cuanto a los aspectos microbiológicos, el Corynebacterium diphtheriae es un bacilo pleomórfico, aerobio, no móvil, no esporulado, es gram positivo que se tiñe irregularmente, se agrupan dando la apariencia de letras chinas, son catalasa positivo. En cuanto al cultivo en sangre, las colonias son puntiformes y grisáceas, y en agar telurito el color gris es de color gris con un centro negro. Es importante sospechar a este bacilo como patógeno, ya que generalmente a los bacilos gram positivos se los considera contaminante. Es difícil de ver una bacteriemia por bacilos gram positivos, entonces hay que tratar de poner el ojo en aquellas cuestiones que no son tan frecuentes, pero sí es importante comenzar a tener en cuenta, como en este caso, ¿no? Bueno, el caso clínico 1 es una sepsis por Corynebacterium diphtheriae no toxigénica. Este caso se dio a principio de julio del 2024. Se trata de una paciente de 10 años de edad proveniente de la comunidad aborigen con antecedentes de la enfermedad actual que presentó una semana con fiebre y tos. Tomó infusiones caseras, té de yuyo. Acá en Misiones, la comunidad aborigen son, tienen la costumbre de medicar a su población, a sus familiares, con este tipo de infusiones. Y eso hace que eh, ellos tarden en ir a un centro de salud y eso también hace a que se dificulte llegar a tiempo para salvar a este tipo de niños. Esa comunidad es en Aristóbulo del Valle y fue trasladado a Oberá. En Oberá se inicia con tratamiento con antibióticos y como el niño presentaba desmejoría, lo derivaron ese mismo día al hospital de pediatría. El motivo de la consulta es por distrés, síndrome de distrés respiratorio, sepsis, y a las 24 horas desmejora clínicamente, con aumento de la dificultad respiratoria y somnolencia. Los estudios que se le realizaron fue una intubación electiva, pero que el niño vomita abundante sanguinolento por fauces y narinas. No se observan en una vía aérea dificultosa.
se solicitó un laboratorio de FilmArray de neumonía, virológico y COVID, los que arrojaron resultados negativos. Dengue también fue negativo. Este niño a las 48 horas positiviza con rescate de bacilos gram positivos, tanto en secreción tacreal como en hemocultivos. Lamentablemente, el niño fallece a las 72 horas y el diagnóstico de egreso fue isquemia cerebral masiva, ACV isquémico subagudo, shock séptico, secundario a bacteriemia por bacilos. En el laboratorio se encontró bacilos gram positivos con catalasa positivo. Los bacilos difténicos fermentan la glucosa con rapidez y la maltosa lentamente produciendo acidez pero no gases. Este cuadro es sacado de la bibliografía sobre acciones de fermentación de las corinabacterias aisladas habitualmente en el hombre, los cuales nos pueden diferenciar a las corinabacterias. Para la identificación exacta de este bacilo gram positivo, se derivó al Malbrán. Y el Malbrán arrojó resultados como por PCR de punto final, que en primer lugar hacen la detección de la bacteria con el gen de DTXR, que es un gen específico de especie, y codifica un regulador global del metabolismo presente tanto en cepas toxigénicas como no toxigénicas. Entonces, hasta acá nos dicen que es una Corynebacterium diphtheriae, pero hay que ver si es toxigénica o no. Entonces, ellos amplifican un fragmento del gen TOX que codifica para la región A de la toxina diftérica, la cual no se encuentra, entonces informan como no detectable. Hacen una PCR real time en el cual detectaron el gen ProB presente en Corynebacterium diphtheriae, que nos dicen hasta acá que es una corina. Y para la detección del gen TOX, que codifica para la toxina difterica, no fue detectado. El resultado final fue Corynebacterium diphtheriae no toxigénico. El caso clínico 2 es una endocarditis infecciosa por Corynebacterium diphtheriae no toxigénica. Es una paciente de 10 años de edad proveniente de la ciudad de Posadas. Esta paciente tenía antecedentes de la enfermedad actual, fiebre con un mes de evolución, vómitos, diarrea, pérdida de peso. Una enfermedad de base, cardiopatía congénita no corregida. Generalmente, esta Corynebacterium diphtheriae no toxigénica atacan de alguna manera a los pacientitos que tienen enfermedad de base o un sistema inmunodeprimido. Entonces, en el caso anterior, el primer caso, que era un niño y falleció a las 72 horas, lamentablemente no se pudo saber si venía con una patología de base o no. Al ingreso al hospital, en la niña eutrófica con fiebre, palidez cutánea, lúcida, febril, taquicárdica y con una neumonía bilateral. Los estudios que se realizaron, ecocardiografía y la ecocardiografía informó absceso, vegetaciones en válvula mitral y el tratamiento ya se instauró dirigido a los bacilos gram positivos. En el laboratorio se obtuvo desarrollos de bacilos gram positivos corineformes en hemocultivos, catalasa y telurito positivo. Este, mm, Esta niña lamentablemente también fallece por fallo multiorgánico al octavo día de internación. En ese momento, en el 2016, también se había derivado al Malbrán para la identificación de la bacteria, que informaron por espectrometría que se trataba de una Corynebacterium diphtheriae. Y para la detección de la toxina se realizó una PCR de punto final, utilizando como secuencia blanco un fragmento de 248 pares de base del gen TOX que codifica para la región A de la toxina difterica.
En conclusión, las cepas avirulentas pueden convertirse in situ en el fenotipo virulento toxigénico, luego de la infección y lisogenización por corinebacteriófagos, que portan el gen estructural para la toxina diftérica. Las cepas no toxigénicas de Corynebacterium diphtheriae están emergiendo como un problema de salud global importante en casos de faringitis y amigdalitis, endocarditis, artritis sépticas y osteomielitis. Son lo suficientemente patogénicas para causar infecciones graves. Es probable que exista un subregistro debido a que las mismas no son de notificación obligatoria. Resulta fundamental el estudio de nuevos casos a fin de dilucidar la patogénesis y epidemiología de estas infecciones. Eh, También quería resaltar que no se encuentra lo que no se sospecha. Es decir, que si no sospechamos de una Corynebacterium, no vamos a encontrar, porque esta bacteria sabemos que es difícil de que crezca y es difícil de que de que la pensemos como un agente infeccioso. Así que espero que a partir de esta presentación tengamos un poco más en cuenta o estudiemos más los bacilos gram positivos. Muchas gracias.